Sin duda es recurrente aquel dicho que reza que el poder vuelve locos a sus depositarios y el caso de Gerardo Fernández Noroña es emblemático, lleno de soberbia y estulticia, como nunca antes ha tenido un comportamiento pendenciero y faccioso. Desde luego, a muy pocos se extraña, al menos a las audiencias de la revista Etcétera y a quienes en estos momentos les habla, porque en efecto, más allá del registro que tenemos aquí de los últimos años sobre esa actitud, más allá de la comunicación que entre ustedes y nosotros hemos tenido, se encuentra el registro de ustedes y nosotros en otras plataformas, a ustedes también como lectores, esa actitud de Fernández Noroña como la de un porro, con esa misma pátina que tiene y que ha mostrado Martí Batres o que ha mostrado Félix Salgado Macedonio, por citar solo algunos de los casos, en este ejemplo puros hombres, pero donde ya que dije Martí Batres, no podría dejar de señalar también a Lenia Batres y aquel lenguaje de carretonero que también todos le escuchamos y que ahora, aunque engole la voz, sigue sosteniendo la misma actitud pendenciera. Así Gerardo Fernández Noroña en su trato con la oposición en el Congreso, como no recordando cuando él mismo se expresaba en las cámaras, en particular en la de diputados, incluso para defenestrar y difamar a los adversarios políticos. Ahora, con la mano dura del poder y lo que él cree que mandata el pueblo, como es avasallar cualquier voz disidente, hace lo propio y participa de escaramuzas y de insultos contra la senadora Lili Telles, que también me parece incurre en el error de lanzarle gasolina a las soflamas verbales que tiene Gerardo Fernández Noroña. Pero este no es, en modo alguno, un comentario que casi termine diciendo las sales, doña Eduviges, las sales, o que se espante en los terrenos morales de lo que siempre ha significado un pendenciero, como es Fernández Noroña. No. Este es un comentario estrictamente político que tiene que ver con la manera en la que entiende la mayoría Morena y sus aliados. Porque, en efecto, el Partido del Trabajo se encuentra mimetizado totalmente con Morena. De ahí que no incurrimos en ningún exceso cuando decimos que Fernández Noroña es un instrumento también de Morena para este tipo de actitudes de aplacar, de soslayar, de socavar cualquier oposición y cuenta desde luego con un aparato político poderosísimo. No me refiero en esta ocasión a sus bots y sus troles, de los que he hablado en distintos momentos, como la plataforma digital que apoya al oficialismo. No. Me refiero a la militancia, a esta estruendosa que en estos momentos se está manifestando igual en expresiones de apoyo a los dichos de Gerardo Fernández Noroña. Me explico. Como ustedes saben, hoy, al filo de las 2 de la tarde, sí, de este jueves 3 de octubre, la Suprema Corte de Justicia admitió a revisión la reforma del Poder Judicial de la Federación aprobada en el Congreso y publicada por el Ejecutivo, lo cual dijimos nosotros en distintas plataformas digitales que avisora un conflicto de enormes proporciones y que además también puede significar la validación, al menos en sus términos procesales, esto es, legales, de la resolución del propio Congreso. También, desde luego, puede significar, como dije, la posibilidad de un choque de grandes proporciones y una crisis de institucionalidad enorme, más aún cuando los ojos del mundo y de organismos internacionales procuradores de los derechos humanos se encuentran depositados en nuestro país.
Después de esa resolución en la que por supuesto no participaron las 3 militantes de Morena, saben ustedes, me estoy refiriendo a Loretta Ortiz, me estoy refiriendo a Yasmín Esquivel y me estoy refiriendo a la ya mencionada también Lenia Batres, que dijeron, que acusaron que esa era una decisión errónea. Claro está, ella persiguiendo sus propios, digamos, sus propias misiones, las que les encomendó el todavía presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ustedes me vieron dubitativo, porque cuando digo todavía es que estos son los efectos de los amarres políticos que ha tejido el expresidente de la República, pero que en los hechos es el mandamás, es el todopoderoso que horas antes también vio cristalizada la indicación que le dio a Claudia Sheinbaum para que se mantuviera al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera Pablo Gómez, cuya función es cubrir las espaldas de sus hijos y de sus amigos, al mismo tiempo que ser un persecutor de la propia disidencia del gobierno anterior y el actual, como un pendón, como un cadalso permanente en contra de posibles disentimientos en el ámbito empresarial, intelectual, académico, político, en fin. Bueno, pues en efecto, esta resolución de la mayor importancia, pues ya fue respondida por la Suprema Corte de Justicia. Estoy grabando este video a las 5 de la tarde y hace una hora justamente, es decir, a las 4 de la tarde, la respuesta del Senado a la Corte. A eso me refiero, la respuesta del Senado a la Corte. Gerardo Fernández Noroña advierte que habrá elección de juzgadores en 2025. Óigame usted. ¿Cómo es que puede existir un poder adlátero, un poder que signifique contrapeso? ¿O cómo es que puede existir un poder que, asumiendo las funciones constitucionales que les confiere justamente la Carta Magna, es que ha hecho ese pronunciamiento? No. Al diablo con las leyes y las instituciones. Lo que hace este hombre pendenciero es descalificar de la manera más burda a los integrantes de los ministros, de todos los ministros que hicieron o que resolvieron lo que les acabo de comentar. Dice Gerardo Fernández Noroña que la Corte es facciosa. Así. Y ya con eso fijó esa posición para enfrentar la histórica, para nosotros encomiable, pero en cualquier caso, en un país en donde hay pluralidad y haya quienes consideran que no es correcta la decisión de la Corte, en cualquier caso legal, sin duda, atenida a los parámetros constitucionales, como he dicho, y a las convicciones expresadas en ese órgano colegiado. Y les decía también al principio de este comentario, no es solo el apoyo de bots y troles, que ya sabemos cómo operan. No. También ya han desenterrado el hacha verbal distintos militantes y legisladores, senadores de Morena. Una de ellas, Andrea Chávez. Dice ella en X: la Suprema Corte no tiene absolutamente nada que discutir sobre la reforma judicial que aprobamos 2/3 partes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República junto a más de 20 congresos locales. Miente. Andrea Chávez miente. No va a discutir, no va a suplir o suplantar las funciones del Congreso, deliberativas, legislativas del Congreso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que va a valorar es justamente lo que en sus atribuciones le corresponde, esto es, la validación o no de los términos constitucionales delimitados para el efecto de una reforma del calado del que se aprobó y que implica la desaparición del Poder Judicial de la Federación. Esa es la discusión. Y claro, ya saben ustedes, Andrea Chávez, con ese discurso tan reiterativo y por eso también eficaz en algunos sectores de la sociedad,
Dice, fracasará la enésima intentona golpista. Les llaman golpistas a los ministros. Va a fracasar. Nosotros no somos pitonizos ni militantes. Lo que sabemos es que tiene resguardo legal la resolución de la Suprema Corte de Justicia, y si en efecto al entrar a la discusión invalida la ley, estaremos en efecto en las puertas de un enfrentamiento y una crisis de institucional o institucionalidad de enormes proporciones, todo por la falta de diálogo, todo por la soberbia de quienes como Gerardo Fernández Noroña creen que ser mayoría significa aplastar al otro, y no, la democracia no es así, y no, hay medios y ciudadanos, periodistas, que estamos dispuestos a la defensa de la propia democracia, porque eso es, etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.